Muy buenos días. Este grupo está conformado por Ivana Batista, Fernando González, Guillermo Núñez, Adel Jiménez y Camila Sánchez. A continuación estaremos presentando nuestra práctica de mecánica de bancos. Como objetivo general, tenemos que en esta práctica se busque estudiar los equipos y procesos involucrados en la mecánica de banco. En los específicos, podemos mencionar conocer el uso de distintos instrumentos de medidas, características y precisión. Mecanizar una pieza con unas dimensiones específicas a partir de una muestra de material. Y ya por último, conocer los procesos que pueden efectuarse sobre una pieza, como limado y ceguetado. Ahora vamos a pasar a definir qué es la mecánica de banco. La mecánica de banco es la aplicación de la física transformando los metales mediante un conjunto de operaciones mecánicas, teniendo como finalidad elaborar y acabar a mano sobre un banco una pieza mecánica, usualmente metálica, según la forma y las dimensiones establecidas. Para mejor comprensión del tema a tratar, se deben tener claros los siguientes conceptos, entre ellos mecanizar, que es el conjunto de procesos industriales realizados en una pieza de materia prima para darle una forma y tamaño final deseado, limando el material sobrante de forma controlada. Luego tenemos el aserrado, que es una operación de desbaste que se realiza con la hoja de sierra por arranque de viruta y cuyo objetivo es cortar el material parcial o totalmente. Luego tenemos el limado, que consiste en arrancar finas partículas de material de una pieza con el fin de conseguir la forma y las dimensiones deseadas o de dar un acabado estético en la superficie. Luego tenemos el trazado mecánico, que se basa en una serie de medidas que permiten realizar líneas, trazos o cortes sobre una pieza de metal en bruto o mecanizada para darle forma unitaria o series muy pequeñas. Para ello son utilizados instrumentos de soporte, guía y maquinarias de corte preciso. Luego tenemos la medición, que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con el objeto cuyo magnitud física se desea medir. Y por último tenemos el chaflanado, que se utiliza para realizar cortes en la arista de un cuerpo y eliminar los ángulos agudos del material del plano. Es de suma importancia también tomar en cuenta los equipos de seguridad que se deben de utilizar en la realización física de la práctica. Entre estos equipos se encuentran las batas, botas, guantes y lentes de seguridad. Es necesario que dentro del taller se sigan ciertas normas de seguridad para la prevención de accidentes. Las normas a tomar en cuenta para las prácticas dentro del taller son: siempre usar gafas de protección o seguridad, usar calzado antideslizante y con puntera metálica, tener buenas prácticas de aseo y limpieza, no bloquear los extintores, mangueras y elementos de lucha contra incendios en general, reparar las herramientas averiadas o informar de la avería al supervisor y, por último, tener una buena iluminación en todas las áreas del taller. A continuación, les presentaremos el equipamiento que se estará usando para realizar la práctica de mecánica de bancos. En primer lugar, tenemos el pie de rey, que es un instrumento constituido por un par de reglas, una fija y una deslizante, y unos toppers que facilitan la medida de dimensiones exteriores, dimensiones interiores y profundidades de objetos. Luego tenemos la prensa, que es una herramienta de sujeción que se usa como auxiliar en el maquinado en máquinas como los taladros o fresadoras. También tenemos la lima, que es una herramienta que está formada por una pieza de acero endurecido con dientes cortantes en cada cara. Esta es utilizada para desgastar las superficies metálicas y darles forma o alisarlas. Por otro lado tenemos la cegueta, el cual es un instrumento muy utilizado en los talleres de trabajo. Esta consta de una hoja de metal, el mango, el marco, el tornillo móvil y el tornillo fijo. También se tiene la escuadra, que es una herramienta usada para marcar y medir una pieza de material. Y por último tenemos el goniómetro, que es un instrumento de medición que se utiliza para medir ángulos, comprobar conos y puesta a punto de las máquinas o herramientas de los talleres mecanizados. Sabiendo el equipamiento y todos los factores de seguridad a tomar en cuenta, pasamos al procedimiento para realizar esta práctica, la cual consta de los siguientes pasos. Primero, debemos conocer y familiarizarnos con los instrumentos de medida que fueron mencionados. Luego, realizar un corte de la pieza, preferiblemente de 3 pulgadas o más.
Cortar en 2 mitades el primer corte. Pasamos a lijar ambas piezas para aproximarse a las medidas deseadas. Se crea un biselado de 45 grados en un borde de cada pieza. Finalmente, con un goniómetro, se confirma que las medidas son las deseadas. Ahora hablaremos de los diferentes tipos de corte que utilizaremos en esta práctica, las herramientas que utilizaremos en este proceso y cómo se puede utilizar dichas herramientas. Primero debemos tomar en cuenta el proceso de corte. Para el corte del material se debe elegir en qué forma este se va a realizar, ya que puede ser manual, con una sierra, como se ve en la imagen de mano derecha, o automáticamente con una fresadora, como se ve en la imagen de mano izquierda. Para los datos de la pieza se debe tomar en consideración las siguientes características. El tamaño debe ser de 2 pulgadas y la tolerancia debe ser aceptable. El segundo corte debe ser de 1 pulgada y 7 octavos, resultando así 2 piezas del primer corte. Y el chamfer debe ser de 45 grados. En conclusión, se aprendió sobre la utilización de varios instrumentos, tales como el pie de rey, el goniómetro, la escuadra y el tornillo de banco. Todos y cada uno de estos fueron de fundamental importancia en la realización de esta práctica. Continuamente fue necesario revisar que las divisiones de la pieza, siendo mecanizada, verificaran aquellas especificaciones. Además, se requiere un uso cuidadoso de cada equipo, con su debida técnica, y mantenerse siempre usando los equipos de seguridad por los riesgos que implica un mal manejo de instrumentos.